Buenas tardes a todas y a todos. Me llamo José Manuel López y pertenezco al colectivo ¿Qué hacemos?, que es un grupo que está impulsando una colección de libros que intenta abordar diferentes temas de la realidad nacional. Lo que estamos intentando con esta colección es empujar propuestas, no solamente análisis de la situación, sino nuevas propuestas, propuestas ejecutables y propuestas, digamos, viables. La esencia de la colección es que los autores que participan, que suelen ser 4 o 5, tienen que ponerse de acuerdo para firmar un solo texto. Entonces, seguramente la parte más interesante de la colección es cuando la gente tiene que discutir y llegar a un acuerdo. En este libro no ha habido problema, pero en otros ha habido discusión porque, incluso viniendo de los ámbitos progresistas, pues cada uno tiene una visión sobre la realidad, lo cual demuestra que se pueden tener propuestas y que nos podemos poner de acuerdo. La idea de los libros es que sean baratos, que sean divulgativos, que tengan pocas citas, no son libros académicos, y lo que queremos con los libros es no tanto venderlos y moverlos, sino que generen agenda. Y por eso los libros son la excusa para hacer este tipo de actos donde generamos debates y empezamos a poner temas en agenda. Entonces, de las personas que están en la mesa, no todos son participantes en el libro. De hecho, solo uno es participante en el libro. Y los editamos con la editorial ACAL y tenemos, este es el número 20, hay educación, vivienda, deuda, competitividad, todo tipo de temas. Hoy vamos a abordar el tema de la pobreza y para eso hay 3 personas que están aquí en la mesa. Aquí a mi derecha está Guillermo Fernández, él es trabajador social y sociólogo, es miembro del equipo de estudios de la Fundación FOESA y está trabajando en este momento en el nuevo informe de la Fundación que verá su luz en octubre. Y él es el coordinador del libro que hacemos contra la pobreza. A mi izquierda está Fernando Luengo, él es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y miembro investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Y además participa en Econonuestra. Y al extremo de la mesa está Gabriela Jorquera. Ella es la coordinadora de la Red de Lucha contra la Pobreza y Exclusión de la Comunidad de Madrid, la EAPN. Entonces, vamos a empezar ya con el debate. La idea es, primero, le hemos pedido a Guillermo, que está trabajando con los datos del informe FOESA, que nos hiciese una primera fotografía de cómo está la realidad. Entonces, va a plantearnos con una presentación cuáles son los datos del cambio. Estos son los datos que hace poco pues, se hicieron un adelanto y esto es un adelanto sobre el adelanto y nos va a permitir tener una realidad bastante clara de lo que está pasando. Guillermo. Muy bien, pues buenas tardes a todas y a todos. En principio, la idea que teníamos en el debate era no solamente presentar los contenidos del informe, sino también un poco para poder empezar a mostrar algunos de los elementos de lo que está sucediendo en la realidad social de España en este instante, ¿no? Para ello, pues vamos a ofrecer unos datos muy de tipo macro de lo que está pasando en este país en términos de exclusión y pobreza. Datos que están extraídos directamente de una encuesta que la propia Fundación lleva realizando durante varios años y que un poco viene a profundizar y a potenciar aquellos elementos que definen la exclusión social, que los iremos viendo a lo largo de esta breve presentación, que va a ser 10 o 15 minutos, para que un poco luego podamos entrar en diálogo, ¿no? Porque el fenómeno de la exclusión social es un fenómeno infinitamente más amplio que el tema de la pobreza, que el tema de no poder disponer de una renta para poder llegar a final de mes. Es uno de los temas que intentaremos dialogar también a lo largo de esta presentación, ¿no? Bueno, veis que un poquito la pantalla, voy ofreciendo una serie de elementos para que veáis, en principio, de lo que estamos hablando. Vamos a intentar mostrar cuál ha sido la evolución desde el comienzo de la crisis a día de hoy en términos de exclusión social en España. Hemos tenido 3 oleadas de la encuesta, 2007, 2009, 2013. Hemos hecho una encuesta en este momento a 9.000 hogares, que es la encuesta mayor que existe en este país que investiga los temas de la exclusión social. Tiene también una responsabilidad económica, también vamos a poder ver, no en esta presentación, pero sí más adelante, qué está pasando en comunidades autónomas concretas, al margen de los datos nacionales. Cogemos un micro para que se nos oiga bien. Bien, mejor, ¿verdad? Bueno, y sobre todo interesante también es
que va a ser una comparación que anclamos en lo que pasaba en el año 2007 en referencia a lo que está pasando ahora. Muchas de las mediciones estadísticas que os podéis encontrar en prensa tienen que ver con elementos de dato relativo, con lo cual, en principio, por ejemplo, siendo un poco chuscos, el problema del paro en este momento en este país no sería un problema, porque de forma relativa afecta a muchas personas, con lo cual, en media, bueno, pues no sería un problema. Entonces, de alguna manera lo que hacemos es, vamos a anclar nuestra fotografía, nuestra visión en el año 2007, que fue el año del fin del gran ciclo económico de crecimiento en España, para ver qué ha pasado en estos 6 años. Bien, en principio, lo que yo os voy a ofrecer es un índice sintético, es un dato numérico, ¿de acuerdo? Pero que es un resumen de un gran volumen de información. Hemos medido casi 500 variables diferentes en esta encuesta, que la resumimos en un conjunto de 35 indicadores que son los que resumen la situación de exclusión de personas concretas, con rostros y apellidos. Y esos 35 indicadores los juntamos en 8 grandes dimensiones. Por eso os decía antes que cuando hablamos de temas de pobreza y exclusión no hablamos solamente de temas de renta, ¿de acuerdo? Los temas de renta pertenecerían a esas dimensiones que tienen que ver con la exclusión del empleo y exclusión del consumo, pero luego hay otras muchas dimensiones que no tienen que ver de manera directa con el tema de la renta, como son la dimensión política, la dimensión de la exclusión educativa, la exclusión en la salud, en la vivienda y todo lo que tiene que ver con el ámbito de las relaciones humanas, relaciones sociales, ¿no? Ese colchón de nuestras relaciones básicas en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros barrios donde estamos viviendo con la gente que compartimos nuestra vida cotidianamente. Esas 8 dimensiones tienen que ver con esos 3 grandes ejes, ¿no? El eje económico, el eje de los derechos sociales y el eje de las relaciones sociales. Y, por último, vuelcan en ese numerito, en ese índice sintético que va a intentar mostrar la evolución de la exclusión en España. Como todo índice sintético, bueno, pues es un dato de carácter, vamos a llamarle grueso, ¿no? Que no afina en el rostro de las personas, pero sí nos va a mostrar una fotografía amplia y panorámica de cómo es el fenómeno de la exclusión en nuestro país. El índice nos va a dividir nuestras gentes, nuestro país, en 4 grandes grupos, ¿no? Aquellas personas que no tienen ningún tipo de dificultad, que puntúan 0 en todos los indicadores, que serían ese grupo que llamamos de integración plena, que tenéis en azul claro. Luego habría otro gran grupo que lo llamamos integración precaria, que son personas que están empezando a notar, tienen alguno de esos indicadores en alguna de las dimensiones, pero no superan en ningún caso la media del conjunto de la población española, con lo cual, digamos, mantienen una vida más o menos normal, aunque tienen algunas pequeñas dificultades en la vida cotidiana. Un tercer grupo, que lo llamamos exclusión moderada, donde ahí ya empezamos a hablar de problemas graves y problemas relacionados con la exclusión, pero todavía con una incidencia que no es tremendamente grave, que sería el cuarto grupo, que llamamos de exclusión severa, donde ya esa incidencia de la exclusión, donde se puntúan muchos indicadores de muchas de las dimensiones que estamos intentando medir. ¿Cómo es entonces la fotografía de lo que está pasando a día de hoy en nuestro país? La fotografía sería esta que os ofrezco aquí. Y el primer titular de esta gráfica, vamos a intentar un poco irlas traduciendo. El primer titular de esta gráfica sería que, si os fijáis en la parte derecha, en la parte del bloque de las personas, veis la evolución año 2007, año 2009, año 2013, y vamos a ver, el primer gran titular sería el grupo de personas sin integración, que no tienen ningún tipo de problema, que antes de la crisis era el grupo mayoritario en nuestro país, hoy día ya son una estricta minoría. Ese sería el primer gran titular que nos sale de la encuesta FOESA. El grupo de personas integradas sin ningún tipo de dificultad son minoritarios en nuestra sociedad a día de hoy. Gran parte de ellos han pasado al grupo de integración precaria, que, como veis, aumenta. Esto es lo que tradicionalmente se entendería como la precarización de las clases medias. Es un reflejo más o menos, es una expresión más de tipo periodístico, un poco para expresar cómo este grupo se está precarizando poco a poco. El segundo titular de la encuesta sería ¿cómo ha aumentado el ámbito de la exclusión? Que ha pasado del 16% antes de la crisis a más del 25% después de 6 años de crisis, de 7 años de crisis. Es decir, 1 de cada 4 españoles se encuentra en situación de exclusión social. Y este sería el segundo titular que nos sale de los datos de la encuesta. Con un agravante, y es que da la sensación como que antes de la crisis este grupo no existía. Parece que en este país las problemáticas sociales, los indicadores de pobreza y exclusión se han empezado a dar a raíz de la crisis y no tiene nada que ver. La pobreza y exclusión es un fenómeno
que la crisis lo que ha hecho es exacerbarlo, lo que ha hecho es crecerlo, pero era muy anterior. Es hijo de un modelo de desarrollo en el cual tenemos y en el cual hay parte de la sociedad que siempre va a quedar al margen, ¿no? Con lo cual teníamos ese gran grupo que aparentemente no existía, pero que sí que compartía con nosotros nuestra vida cotidiana en nuestros barrios y en nuestras ciudades. Segundo gran titular, ese 25% de población en situación de exclusión. Tercer titular, esta gráfica un poco lo que intenta explicar es quizá uno de los elementos que más nos preguntan, y es, bueno, pero esto que está pasando, cuando pase, bueno, pues volveremos a una situación más o menos como la que teníamos. Esta gráfica lo que viene un poco a explicar es cómo la crisis, lo que está haciendo, esta crisis en concreto, lo que está haciendo es acumular cada vez mayor número de problemas en las capas sociales en mayor grado de exclusión. Si os fijáis en los tres grandes grupos, este grupo de aquí, de la raya punteada hacia la izquierda, sería el grupo de los integrados sin ningún tipo de problema, cómo ha caído, ¿vale? Estos dos grupos son los grupos que están en integración precaria y todo el resto de la franja es la franja de la exclusión, que como veis, cada vez aparecen de forma acumulada mayor los indicadores de exclusión en todos los grupos que intentamos testar que están en esa situación. Es decir, cada vez se acumula más los problemas en mayor número de personas. ¿Qué quiere decir eso? Traducción. Pues que algo que podíamos pensar que era un fenómeno coyuntural está empezando a pasar a ser un fenómeno estructural. De forma que si en algún momento los indicadores socioeconómicos se estabilizan, probablemente gran parte de las personas que están hoy día en esta situación se sumen a ese otro 16% que estaba antes de la crisis y que aunque a lo mejor consigamos reducir los niveles de exclusión en 1 o 2 puntos, vamos a tener franjas de exclusión en una situación de estabilidad mucho más elevadas que la que teníamos en el año 2007, por esa construcción estructural de la exclusión que se está dando en nuestro país. Y este sería el tercer titular, esa acumulación. ¿Cuántas personas son en números y en cifras? ¿Vale? Fijaros donde os marco las dos flechas. Estamos hablando que en este momento habría un grupo de casi 11.750.000 personas en situación de exclusión social en España. Un número muy duro, Pero es que si bajamos a la parte de abajo y pensamos en la exclusión social severa, es decir, la gente que lo está pasando peor en nuestra sociedad, estamos hablando ya de 5 millones de personas que se encuentran en situación de problemáticas acumuladas, no solamente en términos de renta, sino en otros términos de otro tipo de problemas. ¿Y por qué insisto en este tema de que no solamente es el tema de renta? Bueno, pues porque diera la sensación de que cuando uno puede tener una cierta capacidad de recuperación económica, se va a recuperar en el resto de ámbitos de su vida. Y eso no es así. La gente que se dedica a trabajar en los ámbitos de exclusión o la gente que convive con la exclusión cotidianamente sabe que esto no es así. Y que salir de la exclusión es un fenómeno, ya lo iremos viendo a lo largo del debate, que es infinitamente más complejo que simplemente hablar de temas de renta económica o de pobreza económica. Siguiente titular, cuarto titular. ¿Qué es lo que ha ido mal? ¿Qué es lo que ha puntuado más en este índice sintético que os comentaba de exclusión? Bueno, pues hay algunos temas que son evidentes, que los vamos a ver rápidamente, y otros que no son tan evidentes. Hay uno que es muy, muy evidente, que es el tema del empleo. No hay que ser muy inteligente para ver ese tema. Lo vivimos cotidianamente en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestros círculos, en los datos macroeconómicos, lo vemos claramente, ¿no? ¿Veis cómo ha evolucionado entre el año 2007? Fijaros en los cuadros que os he marcado en colores, cómo ha evolucionado en el año 2007 al 2013 solamente en lo que es población en exclusión severa. Es decir, casi el 85% de las personas que están en exclusión severa están en situación de exclusión del empleo, que no es solamente exclusión de no tener trabajo, sino es estar excluido de prestaciones, estar excluido de otra serie de elementos que conforman ese ámbito de la exclusión. No es solamente no tener trabajo, son más elementos, ¿vale? Curiosamente, un factor que también era muy relevante en los ámbitos de la exclusión, que sería el segundo que más ha puntuado, que era el tema de la vivienda, en el ámbito de la exclusión severa ha pasado ha igualado e incluso ha superado un poquito al ámbito de la exclusión del empleo. La exclusión residencial en España se ha convertido en el problema número 1 para la gente que lo está pasando peor. Se identifica claramente en todos los procesos que hay de procesos de desahucios, se ve algo muy evidente como algo muy nuevo dentro de la crisis, aunque ya vivíamos una situación de exclusión residencial anteriormente a la crisis, en un país que curiosamente, precisamente de viviendas, no era lo que le faltaba, vivíamos ya antes de la crisis esa situación,
pero ahora después de la crisis se ha convertido en el elemento número 1 de exclusión residencial, de exclusión en el ámbito de los elementos más graves. Empleo, algo evidente, vivienda, nos lo hemos encontrado con la crisis, lo conocemos, y uno que no es tan evidente es el tema de exclusión de la salud. Todos los temas de los recortes económicos o los temas relacionados con el ámbito sanitario tardan muchos años en trasladarse a la población cuando hay cambios en los indicadores de salud. Sin embargo, después de 2 años de que haya habido cambios en lo que es el sistema, en la implementación de prestaciones farmacéuticas, en el tema de gente que ha salido del sistema sanitario, etcétera, etcétera, de esa vuelta, de esa pérdida de universalidad del sistema y vuelta a un sistema contributivo, ya empezamos a notar en los grupos en exclusión social una exclusión en el ámbito de la salud. Básicamente en 2 aspectos, que son los que están aumentando más. Uno, la experiencia de tener hambre. La experiencia de tener hambre es un elemento que está puntuando mucho en esa escala. Y un segundo, más importante todavía que este, que es la gente que ha tenido que dejar los tratamientos médicos porque no tiene renta suficiente para podérselos pagar. Tratamientos, dietas, todo lo que tiene que ver con un tratamiento médico, mucha gente ha tenido que abandonarlo. Y eso ha sido una sorpresa porque en principio no es un ámbito al que normalmente en nuestro país estuviéramos acostumbrados a trabajar excesivamente los ámbitos de exclusión. Había porcentajes elevados, pero no tan elevados como se han presentado. Quinto titular, algo positivo, lo que se aparece en el cuadro verde. ¿Qué nos ha aparecido en el tema de las relaciones sociales entre nosotros? Teníamos la hipótesis que la crisis había estirado de tal forma a las familias españolas y a los hogares que se estaban cayendo, se estaban desmoronando, estaban empezando a perder las fuerzas que podían sentir para poder tirar hacia adelante. Bueno, pues lo que nos hemos encontrado en la encuesta es lo contrario, que los ámbitos de exclusión han mejorado esos elementos. Hay mejores relaciones vecinales, hay mejores relaciones internas de las familias, ¿vale? Cosa que no se estaba produciendo de una forma tan evidente en los ámbitos de integración. Es decir, la crisis ha espoleado el colchón familiar para poder soportar un poco las carencias de muchas familias en nuestro país. Y esto, en principio, es positivo en el sentido de está aguantando, pero también es verdad que estamos detectando diversos elementos que hacen pensar que esa fuerza que pueda tener el entorno cercano para sostener situaciones está empezando a tocar a su fin, porque su capacidad de ayuda en diversos indicadores que estamos testando, lo que viene a decir es, sí, todavía sostiene, pero con mucha menos fuerza que lo hacían al principio de la crisis y con mucha menos fuerza que lo hacían hace 3 años. ¿De acuerdo? O sea, todavía se aguanta, pero no le queda mucho para poder salir. Último titular. La crisis no ha afectado. Hay un cierto mito social en el sentido de que parece que la crisis nos ha afectado a todos por igual, y no es verdad. La crisis no ha afectado a todos por igual. Hay determinados grupos a los que ha afectado especialmente. Algunos de ellos, uno es muy conocido, los jóvenes. Si veis en estas gráficas, los menores de 18 años, tanto hombres como mujeres, son los que, veis en la línea roja, son los que de una forma más elevada puntúan en el indicador de exclusión. A medida que uno es más mayor, el índice de exclusión baja. Las personas mayores a día de hoy están menos en exclusión que antes de la crisis. No tanto porque hayan mejorado sus posiciones absolutas, sino porque de forma relativa se han mantenido, con lo cual el resto les han sobrepasado, a la baja. ¿Vale? Segundo elemento, los hombres y las mujeres en términos de exclusión y a nivel global se han igualado prácticamente, cosa que antes no era así. Antes la mujer siempre tenía muchas más dificultades de exclusión, desde el punto de vista global y general. ¿Vale? Otro elemento, familias donde son familias numerosas, casi el 43% de las familias numerosas de este país se encuentran en el ámbito de la exclusión. Otro grupo más afectado, familias donde el sustentador principal es una mujer y es la única que lleva las cargas familiares en el hogar, ¿no? Donde no hay hombres. Otro de los grupos más afectados. Inmigrantes, otro de los grupos más afectados y además de los primeros en el contexto de la crisis. Y otro de los grupos más afectados, la comunidad gitana. En el caso de España se ha vendido siempre durante la época de bonanza que el modelo de integración de las comunidades gitanas en España era fantástico y se nos ponía como ejemplo de cara al conjunto de Europa. En este momento es un modelo que se está hundiendo,
por los datos que vemos de exclusión en la comunidad gitana. Bien, estos son los datos así muy a nivel general que nos valgan un poquito después para la discusión. Después de esto, un poco lo que yo me pregunto es, a modo de epílogo, si después de esto nos podríamos preguntar si estamos saliendo o no de la crisis, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Estamos saliendo de la crisis de este tema? Evidentemente no, ¿no? Bueno, pues yo creo que no es así. Yo creo que no es que estemos saliendo de la crisis, sino que la crisis ya se ha terminado. ¿Por qué decimos esto? Pues porque en el fondo lo que estamos hablando es que probablemente estamos llegando a un momento en el cual lo que estamos viviendo va a ser así durante mucho tiempo. Y nos vamos a tener que acostumbrar a vivir en esta situación de precariedad durante muchísimo tiempo. Desde ese punto de vista, creemos que ya debemos dejar de hablar de la crisis, sino de empezar a hablar de un estado de situación nuevo, un nuevo modelo de vida en el cual nos tenemos que un poco enfrentar y ahora iremos hablando en el diálogo un poquito sobre este tema. Bueno, esto que sirva un poquitín como elementos para el comienzo. Muchas gracias, Guillermo. La verdad es que no extraña que al ministro de Hacienda esta foto no le gustase en su momento. Tú terminas diciendo que no es que estemos saliendo de la crisis, sino que la crisis ha terminado. La pregunta es, ¿esto es coyuntural o esto es estructural? ¿Esto va a pasar o esto va a mantenerse? Hablamos ya Fernando. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí presentando este informe de FOESA, que es demoledor, ¿no? Y es muy necesario. Es impresionante que haya políticos que lo orillen y no lo ninguneen, ¿no? Vamos a ver, quiero plantear desde el punto de vista de la economía 2 o 3 ideas fundamentales. En mi opinión, aunque haya mejorado algún indicador económico macro, no estamos saliendo de la crisis porque el origen de la crisis reside en la inequidad. Esta es mi tesis fundamental y es lo que digo en cualquier foro que se me invite. La inequidad es el origen de la crisis. El mar de fondo de la crisis económica reside en la desigualdad. ¿Hay otros factores? Sí, por supuesto, de tipo financiero o que tienen que ver con el orden económico internacional o con las balanzas comerciales o con Alemania. Hay muchos factores en la crisis. Pero si yo tengo que decir cuál es el factor más importante, en mi opinión, es la desigualdad. La desigualdad explica la crisis y no hay salida de la crisis posible, ni sostenible, ni democrática, ni duradera, si no se corrige la desigualdad. Esto para mí es fundamental porque toda la gestión que se ha hecho de la crisis económica, como ha planteado el compañero, toda la gestión ha agravado los indicadores fundamentales en materia de equidad. De hecho, yo creo que en España, no solo en España, pero fundamentalmente en España y en las economías meridionales, la fractura social ha crecido, como los datos apuntan de manera contundente. Que haya crecido quiere decir, si se acepta el diagnóstico que yo planteaba antes, que la causa de la crisis se ha agravado. Y, por lo tanto, si hay más fractura social, quiere decir que no es posible que funcione bien una economía. Para mí no es un factor coyuntural ni es atribuible solo, aunque tenga un peso muy importante, no es atribuible solo a las muy mal denominadas políticas de austeridad, ¿no? Digo mal denominadas porque es una obscenidad utilizar el término de austeridad cuando se han regalado miles de millones de euros a los bancos sin contrapartida, sin exigencias. Pero la causa de la desigualdad o el agravamiento de la desigualdad, en mi opinión, no se debe solo a las denominadas políticas de austeridad, ni siquiera se debe solo a las también muy mal denominadas políticas de devaluación interna. Se denomina devaluación interna a lo que simple y llanamente es reducción de los salarios, en términos nominales y reales. Esto ha agravado la inequidad, pero el problema no reside, para mí, en que se hayan aplicado políticas presupuestarias o políticas salariales
que agravan la situación de los precarios, los pobres, las clases medias, sino que lo que se está aplicando ha llegado para quedarse. Son elementos, creo, consustanciales del capitalismo que emerge de la crisis. Es un capitalismo que tiene un contenido extractivo, que busca extraer renta y riqueza y acumular, como en los periodos primitivos del capitalismo. Acumular. Incluso, yo creo que un escenario posible es poco crecimiento o nulo crecimiento y extracción de renta de los asalariados, de los pobres, de los precarios, de las clases medias y enriquecimiento desmedido. Por lo tanto, digamos, ese tipo de capitalismo con ese componente estructural, con o sin crecimiento, lo que ha reforzado son los mecanismos extractivos, porque el capitalismo y la gestión que se ha hecho de la crisis ha roto todas las líneas de contención. Y sale un capitalismo donde los elementos de consenso y de equilibrio han sido desbaratados. Esos elementos de consenso y de equilibrio que fueron el fruto de una lucha intensa y prolongada de los trabajadores. Sale un capitalismo con la izquierda política y sindical muy debilitada y todos los mecanismos de compensación del poder muy erosionados. Y por eso yo creo que hay elementos político-institucionales que permiten afirmar que este capitalismo extractivo ha llegado para quedarse. Y si yo tuviera unas pinceladas de elementos que tienen que estar necesariamente en una alternativa, por no hablar en general del tema de la equidad. Por supuesto, creo que la equidad tiene que estar en el centro de la reflexión económica. Y quizá lo sepáis, pero por si no lo supierais, quiero deciros que en las facultades de Economía, antes y ahora, la equidad dentro del discurso económico está ausente por completo. No es que esté ausente en un 80%, está ausente por completo. Y hay muchos manuales de economía que incluso, recuerdo algunos de ellos, que dicen, dada una determinada distribución, ¿cómo que dada? Si eso no está dado, si eso es el resultado de la confrontación social, si eso es el resultado de la relación de poder, si eso es el resultado del mecanismo de acumulación. Por lo tanto, yo creo que hay que poner patas arriba a la economía, la disciplina económica, la enseñanza de la economía en las universidades, y debe ponerse en el centro la equidad, porque sin equidad no puede funcionar bien una economía. Incluso prescindiendo de que estemos en la crisis. Sin equidad, la economía no puede funcionar bien. Y sin equidad, las políticas económicas no están equilibradas. Por lo tanto, para mí, es condición imprescindible la equidad para que funcione una economía. Y yo creo que hay 4 elementos centrales que deben aparecer en cualquier alternativa. Por supuesto, hay que elaborarlos mucho más. Pero vamos, sí. vamos a ir primero, vamos porque por partes. Si vamos por las alternativas ya, vale, nos vamos. Vale. Hay un primer planteamiento que no es que haya desigualdad con la crisis, sino que la desigualdad es la que genera la crisis. Gabriela, vosotros desde la red de pobreza lo veis así, comprobáis que el discurso, los datos que Guillermo plantea son así. Bueno, yo ahora entiendo por qué no hubo diferencia al escribir el libro, porque estoy en lo absoluto de acuerdo con mis compañeros. La pobreza en sí misma ya es suficiente mala. Lo que hace el efecto de la desigualdad es potenciar los efectos negativos de esa pobreza y además compromete las posibilidades de recuperación a futuro. Esto quizás dicho así se escucha un poco más complicado. Sí, en el fondo vamos viendo que el aumento de la desigualdad aumenta la distancia entre las dos orillas, entre inclusión y exclusión. Cada una de las medidas que se han ido tomando a lo largo de la crisis, la reforma laboral que ha bajado los salarios, la reforma de pensiones que ha cambiado las bases de cálculo y que va a comprometer la percepción de ingresos de las generaciones a futuro, los recortes sociales que lo que han hecho es disminuir la renta de las familias más vulnerables. Cada una de estas medidas lo que han ido haciendo es, por un lado,
no han resuelto la pobreza, pero además han aumentado la desigualdad. Estos se van sumando. La pobreza es mala, la desigualdad la hace mucho peor. En Madrid, ¿qué es lo que estamos registrando? Es coincidente con los datos que nos daba Guillermo al inicio. Ha aumentado la pobreza. Hay personas que antes no estaban en situación de pobreza que ahora sí lo están, pero además las personas que ya venían en situación de pobreza ahora están en una situación muchísimo peor. Muchísimo peor porque pues a las personas que empezaron en situación de pobreza en la crisis, en paro ya, o ya habiendo perdido prestaciones sociales, o con empleos precarios, con bajos salarios, durante este tiempo están en una posición al respecto, han ido empeorando, ¿no? Se empieza en una posición peor cuando las cosas van mal, acabas en una situación peor también. El recorte en los derechos, la pérdida de prestaciones ha ido dejando a las familias más vulnerables en una situación de mucha mayor vulnerabilidad. Sí, además, hay otro efecto también que yo uniría al tema de la desigualdad, que es no solamente cada vez esa distancia entre nosotros es mayor, sino que además se está produciendo un fenómeno de polarización, donde se están juntando cada vez más personas en torno a los dos polos, a los que más tienen, a los que menos tienen. O sea, que no solo, al efecto de desigualdad de distancia también tenemos que unir un efecto de concentración dentro de los polos de la distribución de la riqueza, ¿no? Entonces, eso lo que está generando es que da la sensación como que en estos 6 años no hubiera pasado nada y que las medidas que haya que tomar son de aquí en adelante. No, es que durante 6 años el nivel de deterioro que se ha venido produciendo, que ya había un caldo de cultivo anteriormente, porque no podemos parar de decir de que la pobreza no la hemos descubierto en el año 2008. La pobreza viene existiendo hace muchísimo tiempo y este modelo económico la venía presentando en ese sentido, con un alejamiento del gasto social en España muy alejado de la media europea, con una tasa de pobreza que no descendía durante todo el crecimiento de la riqueza del PIB a lo largo desde el año 96, se ha venido alejando en ese sentido, con una estabilización de esa tasa, con unos ciertos aumentos de la desigualdad en todo ese periodo de bonanza. Entonces, no solamente es un efecto de la crisis que efectivamente la multiplica, sino que es un caldo de cultivo que ya venimos arrastrando hace muchos años y nos podríamos retrotraer a finales de los 80 o a principios de los 70, o sea, podríamos retrotraer hasta casi 40 años antes de cuando empieza este proceso de deterioro, ¿no? Yo quizás solo la única diferencia palpable entre los datos que hemos ido recogiendo los últimos años en Madrid con respecto a los datos que nos muestra FUESA es que nosotros sí que estamos registrando un empeoramiento de la situación de las mujeres. En los últimos años la crisis pues, nos había dado más igualdad a la baja. La situación de los hombres estaba siendo tan mala como la de las mujeres. En los últimos años, especialmente a partir de 2011, han crecido las tasas de paro femenino con las complicaciones que ya habíamos comentado, las familias monomaternales a cargo de mujeres, con hijos, etcétera, con una situación más precaria, con peores salarios, con mayor temporalidad. Esta situación aumentó a partir de 2011. En 2012, entonces, la situación de las mujeres empeora comparativamente en relación a los hombres, con lo cual volvemos a encontrar, al menos en la Comunidad de Madrid, nuevamente la brecha entre los géneros. La situación de las mujeres es ahora aún peor que la de los hombres, ya ha empeorado, con lo cual la situación de las mujeres es especialmente más sensible. Sí, un comentario relacionado con lo que acaba de plantear Guillermo, que para mí es importante, y es que en el periodo de normalidad económica, cuando se crecía, estaba aumentando también la desigualdad. Y por lo tanto esto para mí lleva a una reflexión que es fundamental de cara al futuro, y es la siguiente: el crecimiento por sí mismo, por supuesto, crecimiento que ahora todavía no existe, pero imaginémonos que existiera. Imaginémonos que se recuperase la economía, que es mucha imaginación decirlo ahora, pero supongamos ese escenario. En mi opinión, el crecimiento no resuelve la agenda social.
Incluso diré más, aunque sea una cuestión muy discutible, la creación de empleo, las políticas ocupacionales tampoco resuelven ni contienen la agenda social. Antes, por supuesto, porque hay economistas que han trabajado, economistas y sociólogos que han trabajado el tema de los trabajadores pobres, quiero decir que han estado buscando y obteniendo información muy relevante de cómo esa categoría, antes de que estallara la crisis, desde los años 80 en la Unión Europea, el grupo social de trabajadores pobres, es decir, gente que trabajaba y estaba cerca o por debajo del umbral de la pobreza, ese grupo ha estado creciendo. Y, por lo tanto, toda la iconografía que se defiende desde la economía, de que el empleo es la ruta para salir de la precariedad, eso hay que cuestionarlo radicalmente, radicalmente. Con esto no estoy diciendo que el empleo, la creación de empleo sea irrelevante para la equidad social, no estoy diciendo eso, pero el empleo no garantiza, porque no hay ningún mecanismo automático de que el empleo nos lleve y sea un puente hacia la equidad social. Sin embargo, Fernando, todo lo que estamos escuchando cuando se plantea el tema de la desigualdad es, en cuanto haya trabajo, este tema va a desaparecer. ¿Lo veis como lo ve Fernando? Que el trabajo no es exactamente el tema ahora para salir de la exclusión. Hay un tema que nos vamos a encontrar de una forma muy evidente dentro de nada. O sea, ahora mismo vivimos una situación no tanto de no creación de empleo, sino de bloqueo del mercado de trabajo. Hay un bloqueo total, tanto por la parte de, y fíjate, casi no tanto por el aumento de los despidos, que también, sino por la falta de creación de puestos de trabajo. Nos vamos a encontrar con una paradoja, y es cuando, y sobre todo en esto los autores del libro, y en eso quiero insistir mucho porque ha sido una cierta obsesión de todos, queremos hablar de medidas específicas del ámbito de la exclusión, porque claro, pareciera que en la política general, en la agenda social, se habla de medidas que van a afectar al conjunto general de nuestra población, pero al final esas medidas van a acabar dejando de un lado a la gente que lo está pasando peor. ¿Y qué quiero decir en términos de empleo como lo que nos estás planteando? Si en algún momento llega la recuperación y en algún momento empiezan a generarse nuevos puestos de trabajo, esos nuevos puestos de trabajo no van a ser para aquella gente que se encuentra en situación de exclusión, por varias razones. Primero, porque ni se van a encontrar preparados para acceder a esos puestos de trabajo por todas esas dimensiones que hemos hablado que afectan al fenómeno de la exclusión, sino porque también la competitividad por ese puesto de trabajo va a ser tan alta que quien se lo va a llevar va a ser aquellas personas que tengan unos mayores grados de formación. Es decir, todo este gran grupo de jóvenes que en este momento han salido expulsados del mercado de trabajo porque su nivel formativo era por debajo de la enseñanza secundaria, por ejemplo, cuando vuelva la recuperación, si aumentan los puestos de trabajo, no van a poder optar a esos empleos, porque se los van a quedar aquellos jóvenes que tienen un nivel de preparación mucho más elevado. Eso lo que quiero decir es, en términos de pobreza y exclusión, fijémonos en aquellos colectivos que verdaderamente lo van a tener mal, y cuidado con cuando construyamos la agenda social, que les perdamos de vista a esos colectivos, porque si no, al final vamos a hacer políticas que van a beneficiar efectivamente a una gran mayoría, pero vamos a seguir dejando a esa enorme minoría, que ya es del 25% de la población española, fuera del ámbito del mercado, ¿no? O sea que verdaderamente no se va a solucionar todo con el tema del empleo. Solo por añadir un fenómeno más a por qué el empleo no es la respuesta. El empleo por sí mismo no es la respuesta. Además de el fenómeno de bajo salario y de empleo cada vez más precario, la precarización en general del trabajo, ha habido también en los últimos años un aumento del costo de vida. Por aquí ha pasado el aumento del IVA, por ejemplo, que ha afectado mucho más a las familias de rentas bajas, que han visto aumentar el precio de su cesta de la compra y que año a año, aún con la misma renta, por año cada vez pueden acceder a menos bienes y a menos servicios. Y esto cada vez estamos escuchando más los temas de pobreza energética, que en el fondo esto implica que hay algunos elementos fundamentales para la vida de una familia, el pago de la luz, del gas, etcétera, que van subiendo cada vez más. Con lo cual, aunque una familia, aunque un hogar cuente con una renta, esto no significa que tiene asegurado un nivel de vida mínimo. Y en el fondo lo que hemos ido viendo es este efecto sumado de aumentan las rentas, aumenta el coste bajan las rentas, aumenta el coste de vida. Lo que está quedando ahí es
una vulnerabilidad mucho mayor de las familias más pobres. Sí. Siguiendo con el tema del empleo y los salarios, pensar que una de las cuestiones que es el pan nuestro de cada día en las universidades de economía es la siguiente: hay un intercambio entre salarios y empleo. Este es el lenguaje dominante. Si bajan los salarios, se crea empleo. Que los trabajadores acepten reducciones salariales porque de esa manera las empresas demandarán más empleo, porque reducen los costes, porque son más competitivas, porque tienen más beneficios, porque aumenta la inversión. El cuento de la lechera, simple y llanamente. Porque en España han bajado al mismo tiempo los salarios y ha aumentado el desempleo. Y, por lo tanto, ese intercambio que se defiende, no es que se defendiera antes de la crisis, es que lo que produce más sonrojo es que con todo lo que ha llovido desde la eclosión de la crisis, se sigue enseñando lo mismo, idem de idem, en las universidades de economía. Y es que la moderación salarial crea empleo. Y lo que nosotros tenemos que decir en España es que la moderación, que no ha sido moderación, es que han bajado mucho los salarios, porque las estadísticas oficiales solo recogen pálidamente lo que ha sido la reducción de los salarios. Porque los salarios no solo se han reducido en los convenios o porque han dejado de funcionar los convenios, es que los salarios se han reducido porque se trabajan más horas, porque una parte de las horas que se trabajan no se pagan y porque han aumentado los ritmos de trabajo. Y esa parte, ese PAC, no tiene ningún reflejo estadístico, cero reflejo estadístico. Si nosotros añadimos a lo que es la reducción de salarios nominales, añadimos que se trabaja más duramente, más y más duramente, entonces tenemos una aproximación de lo que ha ocurrido en este país, del desbarajuste salarial que ha habido en este país. Y, en mi opinión, el tema del empleo, por supuesto, es condición necesaria, pero no suficiente. De hecho, la OIT ha acuñado desde hace años un término que nosotros creo que debemos tomar con fuerza, que es empleo decente, porque una parte muy importante del empleo que se creaba antes de la crisis y que existe ahora con la crisis es indecente y es inmoral. Y yo sí contemplo un escenario donde pudiera haber cierto crecimiento económico y no se crea empleo, porque, como trataba de decir antes, se han consolidado en el sistema económico mecanismos de extracción de renta y de sobreexplotación que no crea empleo. Es que si nosotros añadimos el aumento de la jornada laboral, el aumento de los ritmos, el alargamiento de la edad de jubilación y una estrategia económica que pone en el centro la competitividad en el mercado global, es que estos cuatro mecanismos bloquean, aunque haya crecimiento, es que bloquean la creación de empleo. Y, por lo tanto, no es que, en mi opinión, no es que no se cree empleo porque hay poco crecimiento, que también, es que incluso en un escenario de mayor crecimiento, con estos pilares del crecimiento, es que no se va a crear empleo, o se va a crear muy poco empleo. Y, por lo tanto, lo que se va a consolidar es una situación de desempleo permanente, enquistado y estructural. Y yo a Fernando le quería añadir un dato que sale en la encuesta y que me parece interesante compartir con vosotros, y es que diera la sensación que cuando una familia o una persona está en un momento límite, busca empleo allá donde haya y trabaja de cualquier cosa. Y un poco lo que la encuesta nos viene a decir es que el empleo precario, el empleo, vamos a llamarlo el empleo informal, aquel empleo de primera mano que cogían muchas personas en situación de exclusión social, ese empleo que en principio, en época de crisis, parece que se está hablando de la economía sumergida aumenta, etcétera, etcétera, pues no es verdad. Ese empleo está descendiendo. Hay mucha menos demanda en el ámbito de ese tipo de empleo súper precario, ¿no? El tema de trabajos en el hogar, en la economía sumergida, el tema que tiene que ver con todo el tema del reciclaje, todo ese tipo de elementos que tenían mucho que ver con trabajos en el ámbito de la exclusión, esos elementos también están bajando, esas demandas también están bajando. O sea que no solamente se refleja en términos macroeconómicos del mercado de trabajo, sino que en el mercado más pobre,
más excluido de trabajo, también se está reflejando este tipo de elementos, claramente. Otro dato que tampoco alcanzamos a ver, no sé si los compañeros quizás pueden tener más luces que yo al respecto, es el fenómeno del endeudamiento. Y no solo en el gran endeudamiento hipotecario que ha sido el de la familia, pero en el fondo, en la medida que han aumentado las dificultades económicas de los hogares, también han aumentado los microendeudamientos. Porque de alguna manera hay que pagar las facturas, hay que hacer frente a los alquileres, hay que pagar el material escolar en los colegios, etcétera, con lo cual también se ha ido generando lo que hemos ido registrando en las familias directamente, son pequeñas formas de endeudamiento que no podemos registrar. Y esto es un dato que también nos alumbra las dificultades que vamos a tener a futuro, porque aún en este escenario improbable en que haya empleo, en que los salarios no sean mínimos, sino al menos dignos, va a haber un lastre que vamos a seguir manteniendo, un lastre que es simplemente económico, que los hogares van a tener que gestionar a futuro. Esto cuando hablamos de los pequeños endeudamientos, pero también están los grandes endeudamientos. El año 2012 más de 70 familias fueron desahuciadas y eso quiere decir que hay 70.000 hogares que han perdido su vivienda, que tienen que hacer frente a una deuda y que además tienen que adjudicarse una vivienda en la cual vivir. Esto está generando unas dificultades económicas que van a ser permanentes en los próximos años y eso la recuperación de un empleo normal no lo va a solucionar. Sí, esta semana, el lunes, el INE publicaba la encuesta de presupuestos familiares que decía que los hogares españoles consumen un 3,7 menos de lo que consumían y que el 33% como media se gasta en vivienda y en mantenimiento de la vivienda. Y hoy se presentaba la encuesta sobre salarios, que decía que de nuevo por quinto trimestre bajan los salarios un 0,2. Hablabais antes del fenómeno de los trabajadores pobres. En torno al 15% puede ser que sea el número de trabajadores que no llegan a fin, digamos, que teniendo trabajo no están por encima del umbral de la pobreza. Uno de los elementos que tú planteabas antes, Guillermo, en los datos era el tema de la vivienda y que Gaby acaba de proponer. ¿Cómo funciona el tema de la vivienda? ¿Qué está suponiendo en un país donde hay miles, cientos de miles de viviendas vacías, el tema de la vivienda? Hay un tema que se está produciendo ahora con la crisis y es que uno de los fenómenos que están viviendo muchas familias es que teniendo una renta teóricamente suficiente para poder vivir y estando por encima del umbral de la pobreza, si descontamos los gastos de vivienda que tienen esas familias, inmediatamente caen por debajo de ese umbral. Es decir, muchas familias están viviendo en situaciones de exclusión severa en el ámbito residencial simplemente por el hecho de que no pueden afrontar sus gastos relacionados con su hipoteca, con su alquiler, con los suministros en la cotidianidad, teniendo un nivel de renta teóricamente suficiente dictado por el mercado como algo suficiente por encima, no ya del salario mínimo interprofesional, sino incluso por salarios más elevados, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno nuevo que se está produciendo, nuevo en el sentido macro. Ya se producía antes de la crisis, pero ahora digamos que se ha exacerbado, ¿no? Otro elemento también importante en ese sentido es las familias están empezando a plantear que el tema de la vivienda pasa a ocupar un puesto en la valoración de necesidades muy por encima que el resto de las mismas. Por ejemplo, inclusive por encima del consumo de alimentos. Y eso está suponiendo que muchas familias se metan en una rueda del gasto cotidiano en relación a la alimentación que en el día a día les puede sacar como una estrategia de supervivencia, pero que a medio plazo lo que les está haciendo es más hundirse al poner esos medios en función en el precio en los gastos relacionados con la vivienda. Todo lo que tiene que ver con el tema de la vivienda, en esta crisis lo que ha hecho es exacerbarse, en contrapartida con el origen de la vivienda, uno de los orígenes de la crisis, que es ese boom de la burbuja inmobiliaria, con lo cual esa enorme contradicción que vive nuestro país en términos de pobreza y exclusión es algo absolutamente ininteligible para nadie, ¿no? Bueno, es que de hecho el boom de la construcción se sostuvo por el aumento constante de los precios de la vivienda y lo que estamos viendo ahora es el resultado de las políticas que se han puesto en marcha en España. Por un lado, una política que insistía en la propiedad, en la compra, más que en el alquiler, y por otro lado, en el aumento de precios, tanto de compra como de alquiler.
Esto, si lo miramos en conjunto con lo que hablábamos hace un rato, van disminuyendo las rentas, pero los precios de la vivienda van aumentando, van dejando una brecha de gente que no tiene acceso a la vivienda o que tiene un acceso muy precario que le significa un porcentaje demasiado alto de su renta cada vez más amplio. Esto ha ido trayendo en el devenir de la crisis el aumento de algunos fenómenos llamativos. Aumenta enormemente la vivienda insegura. ¿Qué quiere decir esto? Familias, varios núcleos familiares que comparten una misma vivienda, los hijos que vuelven a casa de los padres, más de hogares que van cambiando, que van buscando viviendas más baratas y con menores condiciones de habitabilidad cada vez. Un aumento en general en España de los asentamientos chabolistas. Nosotros en Madrid, en especial, la dificultad para hacer frente a los gastos de la vivienda ha sido el factor que más peso está teniendo en este momento para las familias en riesgo de pobreza y exclusión. Cerca del 80% de los hogares en Madrid que están en riesgo de pobreza y exclusión se les está haciendo insoportable el gasto que les significa mantener una casa, pagar el alquiler, la letra, etcétera, además de las facturas asociadas, etcétera. Sí, además se está produciendo algunos fenómenos que también son novedosos, que tienen que ver con esa falta de inversión pública. Está empezando a generar degradaciones del entorno, de las viviendas, está empezando a generar también que muchas familias no puedan invertir en la remodelación de sus viviendas, con lo cual, por ejemplo, los problemas de dependencia se están exacerbando porque las familias no tienen dinero para adecuar su habitabilidad cotidiana a las nuevas situaciones que les vienen enfrentando. O sea, sí que se están produciendo una serie de elementos relacionados con la vivienda que son relativamente nuevos desde el punto de vista cuantitativo, sobre todo, y que están exacerbando mucho esta situación, ¿no? Sin embargo, también, aunque es un tema que no tiene que ver exactamente con la vivienda, pero sí con la distribución espacial de la exclusión, ¿no? Hay un tema interesante que la encuesta nos ha desvelado, y es que es tal la distribución de la gente en exclusión en el ámbito espacial, es decir, están la gente en situación de exclusión por todos los barrios de todas las ciudades, que en el fondo eso también tiene una lectura positiva, en el sentido de, a la hora de arbitrar políticas públicas, la gente en situación de exclusión, viviendo en barrios que no están degradados y donde la inmensa mayoría de las familias están todavía en esos grupos de integración e integración precaria, no se están creando nuevos guetos dentro del ámbito de la exclusión. Los barrios de las distintas ciudades que se encuentran en esa situación están peor que lo que estaban, pero el resto de los barrios están, digamos, de alguna manera conteniendo espacialmente el fenómeno porque hay muchas familias alrededor que todavía tienen posibilidades. Entonces, en ese sentido, también es un elemento, esa distribución espacial de la exclusión en los entornos residenciales, que de cara al futuro puede ser una palanca para poder construir algo a nivel más local, a nivel más del barrio, ¿no? Sí, solo quería un comentario, volviendo al tema de los salarios. Solo un comentario. Cuando a nosotros nos ofrecen el ratio o el indicador de salarios promedio, lo que hay que saber es que ese indicador es un totum revolutum, que informa muy poco, porque dentro de los salarios están los salarios paupérrimos que reciben los trabajadores precarios, menos cualificados, y están también dentro de la categoría salario las remuneraciones de los altos ejecutivos. Y a todo eso se le llama salario. Y entonces nos dicen, el salario medio ha evolucionado X. Fijaros lo que significa que el salario medio haya caído. Quiere decir que hemos metido en el mismo saco todos los salarios. Porque si nosotros dejamos fuera, y hay gente que ha hecho ese trabajo, dejamos fuera el decil superior, ¿no? los salarios de los top, de los ejecutivos, entonces vemos una realidad mucho más cruda que la que ofrece el indicador promedio. Y si nosotros vamos a los datos del Instituto Nacional de Estadística, vemos que a lo largo de estos últimos años el peso de la crisis ha recaído sobre los tramos salariales más bajos, medios y bajos. ¿Todos han ido mal o casi todos han ido mal? Porque los de los ejecutivos apenas lo han notado.
pero los salarios medios y bajos han experimentado una caída enorme, muy superior de lo que reflejaría el espejo de los salarios promedio. Y además me parece muy relevante que saques este tema porque además en otros países de Europa no ha sido exactamente similar, o al menos el encaje que se ha provocado en la población no ha sido igual, ¿no? Si pudiésemos ver cuál ha sido el impacto de la distribución de las pérdidas de renta en los diferentes grupos de población en nuestro país, vemos que efectivamente las capas más populares son las que se han hundido, claramente, pero se han hundido muchísimo más que se han hundido en el conjunto de otros países europeos. E inclusive las clases medias en España se han hundido menos que a lo mejor se han hundido en países como Gran Bretaña, en promedio. No digo números absolutos, sino en promedio respecto a su renta de país. O las clases más pudientes han tenido efectos diferentes en Francia, como por ejemplo que se han forrado. En ese sentido han aumentado muchísimo el nivel de renta en Francia en relación a otros países, como puede ser España, donde las clases más ricas también han aumentado, pero han aumentado menos que esas otras clases, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente la distribución salarial va a tener esa influencia, sino que las diferentes políticas de bienestar de los diferentes países van a tener un efecto en la distribución de la renta diferente en función de cómo sean esas políticas. Y en el caso de nuestro país, desde luego, esas políticas de bienestar no han impedido que el impacto sea a la gente que peor lo está pasando, cosa que en otros países sí se ha producido. Ese impacto sí se ha reducido, por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña o en el caso de Dinamarca o en el caso de Alemania, sí que se han producido esos menores impactos en la gente que peor lo estaba pasando, ¿no? Y me pareció interesante ahondar en esta reflexión que Fernando había. ¿Puedo hacer una precisión sobre...? No precisión, comentario, ¿no? Estoy de acuerdo, por supuesto. No estoy de acuerdo, no. Pero solo un matiz. Que una parte del margen de maniobra que ha tenido Alemania es porque ha habido un trasvase masivo de renta desde las economías periféricas a las economías ricas del continente. Claro, entonces ha habido margen financiero para hacer otras políticas o para gestionar de otra manera la crisis económica. Esa confiscación, porque ha sido confiscación, ese poner en el centro los intereses de los grandes acreedores, que buena parte de los cuales eran alemanes, eso que incluso ha dado lugar a una reforma constitucional donde, en fin, consensuada PP-PSOE, ¿no?, de que lo primero hay que pagar la deuda antes que atender las necesidades sociales, y a eso se le ha dado rango constitucional. Entonces, claro, el asunto, diferentes políticas económicas que se pueden explicar por muchos factores, pero uno de los factores que no debemos perder de vista es que Alemania ha ganado mucho, Alemania como país. Después no hay que olvidar que el 20% de los trabajadores alemanes están cerca de los niveles de pobreza, el 20%. Pero Alemania como país se ha visto beneficiada porque ha habido esa extracción de renta desde las economías periféricas hacia las economías centrales del continente. Entonces, esto explica cómo ese trasvase periferia-centro y de abajo arriba, que nuestro sistema de desigualdad, que antes explicaba Fernando, nuestro índice de Gini, que es el que mide la desigualdad, haya crecido más que en ningún otro país europeo. Bueno, la foto está más o menos clara o oscura. Bueno, vamos a ver depende de cómo lo queramos leer. La cuestión ahora es ¿qué se puede hacer? ¿Qué posición hay que tomar ante esto? ¿Hay que intentar pelear por volver a lo que teníamos hace un tiempo o hay que plantear otra cuestión? Porque esto es un tema tan sistémico del modelo capitalista que esto no tiene solución. ¿Cómo lo veis? Claro, la pregunta difícil me la dejan primero a mí. Yo voy a recordar algo que dijo Guillermo al empezar, es que antes tampoco estábamos bien. Antes de que llegara la crisis, España mantenía unos niveles de pobreza altísimos, con lo cual, si pretendemos volver a lo que teníamos antes de la crisis, tampoco vamos a volver a un buen puerto. Yo intentaría recordar, además, hemos estado hablando de distintos fenómenos y hay una manera de mirar estos fenómenos, el acceso a la vivienda, a la salud, al empleo, y es que estos son derechos que la Constitución, además del déficit, un poco más arriba, también reconoce, con lo cual
yo diría que esto debería ser una oportunidad para la ciudadanía para pedir un salto hacia adelante, para pedir una garantía de derechos efectiva. Yo creo que el sistema anterior no garantizaba suficientemente los derechos de las personas. Claramente lo que estamos viviendo los vulnera. No hemos ahondado suficientemente, pero por ejemplo en el tema de la salud y los efectos que ha tenido la puesta en marcha del decreto ley 16/2012 ha significado una vulneración masiva de los derechos de las personas. Y yo creo que esto, o sea, si deberíamos hacer reflexionar, proponer, pelear por un cambio más profundo de modelo. Un modelo que se centre además en los derechos de las personas. Sí, bueno, dos ideas generales, porque vamos a detenernos un poco, creo, en el asunto, ¿no? Para mí el debate sobre si volver no tiene ningún sentido, ¿no? No tiene ningún sentido. Bueno, por supuesto, si yo miro lo que ha sido Europa antes de la crisis, es que no me satisface el proyecto europeo. Si lo miro en teoría, no me satisface, porque es un proyecto europeo que no resolvió problemas fundamentales de la gente. Y porque lo que ocurrió en Europa es el resultado de que las instituciones han sido capturadas por las élites y las oligarquías. Y esta es la crisis también, el resultado de una asimetría creciente. Si Europa quería ser un equilibrio entre instituciones distributivas y mercados, ese equilibrio hace mucho que se rompió, en beneficio de los mercados y en beneficio de las grandes corporaciones y en beneficio de las finanzas y en beneficio del capital. Por lo tanto, volver, si se pudiera volver, ¿volver a dónde? Volver al proyecto europeo que tenía ya estas características, retornar al crecimiento que tuvo esos componentes. Para mí no. En cualquier caso, lo que hay que tener claro es que, para mí, es que lo que sale de la crisis es un nuevo capitalismo y una nueva Europa. Este es el punto de partida. Y lo que habrá que hacer es oponer algo distinto, intentar oponer algo distinto. Y una cuestión que sí quiero insistir desde el punto de vista de la economía es que es posible otra economía. Otra economía es viable. Y por lo tanto no estamos encerrados o atrapados en una camisa de fuerza. Diría que es bastante inviable el modelo económico que está emergiendo de la crisis. Un modelo donde las finanzas están saliendo fortalecidas y donde los desequilibrios están creciendo, los macro y los micro. Para mí, una economía inviable y débil es la que está saliendo de la crisis. Y hay que defender otra economía porque es posible, otra economía sobre otras bases, sobre las que podemos hablar, pero yo quiero dejar claro un asunto y cada vez en este sentido estoy más radicalizado. Otra economía, pero no nos olvidemos de que los dilemas no se dirimen en el terreno de la técnica económica. Los problemas son políticos y tienen que ver con el poder, y tienen que ver con los movimientos sociales, y tienen que ver con la democracia, y tienen que ver con la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que hay que poner en el frente de cualquier alternativa económica. Claro, es viable una alternativa económica si somos capaces de generar una correlación de fuerzas a favor de otra economía que necesariamente tiene que lesionar los intereses de los poderes que se han hecho fuertes con la gestión de la crisis. Yo simplemente, por hilar con lo que dice Fernando, cuando escribimos el libro hay un tema que y lo vuelvo a insistir porque lo he dicho antes, hay un tema que nos preocupaba muchísimo y era que la gente en exclusión se quedase al margen. Y cuando hablamos de la política y el poder, hablamos que la gente en situación de exclusión se queda siempre al margen. Es decir, aunque se haya notado cierta repolitización en el ámbito, sobre todo de la gente en situación de precariedad, la gente en situación de exclusión social y pobreza no está movilizada. No está movilizada. Pero no está movilizada antes de la crisis ni está movilizada durante la crisis. Entonces,
cuando hagamos la distribución del poder, si es que en algún momento podemos hacerla, que tengamos en cuenta que nunca olvidemos a ese colectivo de gente que no está politizado y que no va a pedir por lo que le está pasando, ¿no? Bien, dicho esto, que es una de las tesis que intentamos defender permanentemente en el documento, yo hablaría de varios planos, ¿no? Evidentemente estoy totalmente de acuerdo con a qué vamos a volver si lo que teníamos antes ya sabíamos lo que generaba, ¿no? Con lo cual vamos a trabajar en construcción de un nuevo modelo. Yo creo que todo eso hay mucha gente que está remando en esa corriente. Pero es una corriente de largo plazo, es una corriente de largo plazo y es una corriente de fondo. Pero sobre ese nivel en el cual hay mucha gente trabajando, también hay mucha gente trabajando en el nivel del corto plazo, porque las necesidades sociales y necesidades humanas hay que resolverlas en la cotidianidad también, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay un nivel más, vamos a llamarle, cortoplacista, que probablemente tenga un carácter más pragmático y que tiene que ver con propuestas concretas que podremos ir desgranando, podremos ir viendo, ¿no? Pero que no es contradictorio con un nivel más macro, pero que ambos dos tendremos que irlos trabajando en conjunto, ¿no? Porque no podemos olvidarnos de la gente que hoy, y ya lleva 6 años, pasándolo bastante mal, ¿no? Tú decías, Fernando, antes, ahora sí es el momento ya de las propuestas. ¿Cuáles son las bases de este cambio macro para que luego podamos entrar en qué tipo de propuestas micro pudiésemos estar haciendo en este momento? ¿Puedo hacer un comentario de...? Puedes. Podemos. ¿No? Bueno, en mi opinión hay que combinar de alguna manera lo urgente con lo necesario, ¿no? Este es el asunto, nada fácil, por otro lado. Hay cosas que son urgentes porque esta gestión de la crisis nos ha colocado en una situación de emergencia social, productiva, territorial. Y, por lo tanto, hay que aplicar un plan, hay que frenar, hay que decir stop a lo que se está aplicando y hay que implementar un plan de emergencia que, en mi opinión, necesariamente tiene que contener elementos que apunten hacia la sostenibilidad y hacia la equidad, es decir, hacia los problemas de fondo que están en la crisis del capitalismo, que no es, en mi opinión, no es solo y quizá no sea fundamentalmente una crisis financiera, sino que tiene mucho de crisis civilizatoria. Y, por lo tanto, ¿cómo encajamos todo? Supongo que es muy difícil, pero quiero apuntar 4 asuntos muy brevemente. Yo creo que es necesario romper, una alternativa económica necesita romper con algunas de las piezas claves de lo que ha sido el proceso de acumulación. Y habrá muchas, pero a mí me parece, y sé que es un tema polémico, a mí me parece que hay que romper con la lógica financiera, con la lógica de la globalización y con la lógica de la centralización del capital. No estoy diciendo frente a la globalización retirada del mercado mundial, pero hay que desfinanciarizar, hay que desglobalizar y hay que descentralizar. En fin, ¿cómo se arma todo eso en una política económica? Pues habría que trabajarlo mucho, pero yo opino que esos son elementos nucleares de un proceso de acumulación que hay que romper y hay que debilitar y hay que introducir ahí un punto y aparte. Además de eso, hay que situar el empleo decente en el centro de la política económica, sabiendo que, a diferencia de lo que se dice siempre o muchas veces en las facultades de la economía, crear empleo no va contra la productividad y aumentar los salarios no va contra la eficiencia. Yo creo que hay que poner una política económica que sitúe en el centro la creación de empleo y el aumento de los salarios, porque lo que ha ocurrido en estos últimos años, que es una tendencia que viene de muy atrás, pero que se ha agudizado muchísimo, es que el peso relativo de los salarios en pocos años ha bajado muchos puntos porcentuales y eso hace que no pueda funcionar bien una economía. Por lo tanto, el empleo, que posiblemente implica también fórmulas de distribución del empleo, de reparto del empleo, además de la creación de empleo, debe ser otro elemento. Yo creo que nosotros necesitamos, y vamos justo en la dirección contraria,
nosotros necesitamos un sector público fuerte y estratégico. Sin un sector público fuerte y estratégico, no es posible resolver la agenda social. Porque los mercados, y esto hay que decirlo claramente, los mercados, y no es un problema de mala voluntad política o de que los actores sean muy egoístas, los mercados no pueden resolver por sí mismos, abandonados a su propia lógica, no pueden resolver la agenda social. Y, por lo tanto, aunque está muy deteriorado el tema del sector público, y más que lo está deteriorando la oligarquía, nosotros necesitamos una estrategia económica que ponga en el centro ese sector público. Y nosotros necesitamos, finalmente, democracia. Pero democracia no es el simulacro de democracia que hay ahora mismo en este país y en la Unión Europea, sino una democracia participativa, con intervención social, con mecanismos de control, porque la democracia es condición necesaria para que haya equidad. Para mí el triángulo mágico por el que debemos avanzar, y debemos avanzar con los movimientos sociales y con los movimientos políticos que quieran andar ese camino, es el triángulo democracia, equidad, otra economía. Pero pongamos las cosas en su sitio. Democracia, porque sin democracia no hay equidad y sin equidad no hay economía sostenible. Y, por lo tanto, hay que hacer un planteamiento político de muchísimo calado y, en cierto sentido, hay que abrir, tanto en España como en la Unión Europea, un proceso constituyente. Un proceso constituyente. Que alguien dijo, me parece que fue Yayo Herrero, que para abrir ese proceso constituyente hay que deconstruir muchas de las cosas que existen como fundamentos institucionales y políticos de la Unión Europea. Este es el plano de lo necesario. El plano de lo urgente, ¿cómo se podría gestionar? A ver, en el plano de lo urgente nosotros un poco tenemos dos, hay muchas propuestas dentro del documento, pero hay dos que en este momento creemos que son de un carácter necesario, imprescindible, y además tenemos que acometerlo de forma rápida para que esos datos que al principio os planteaba de acumulación de la exclusión de determinados grupos sociales podamos pararlo. Primero, tenemos que revisar rápidamente nuestro sistema de garantía de rentas. O sea, es decir, de alguna manera tenemos que conseguir que las personas y las familias en este país tengan una renta suficiente para poder vivir a final de mes. Y eso es algo sine qua non para poder plantearse después cualquier otro tipo de medida. ¿De qué manera? Lo que estamos planteando es, no tanto plantear un sistema de renta garantizada universal, que creemos que eso es un tema del largo plazo y que todavía nuestro país probablemente no esté preparado para ese tipo de medidas, pero sí creemos que una renta garantizada como derecho subjetivo, donde además se produjera un cierto proceso de recuperación de este tipo de rentas que en este momento están afectando a unas 220.000 familias en nuestro país, pero que la necesitarían prácticamente otras 600.000 más, probablemente tengamos que acudir a nuestro sistema de seguridad social para intentar recrear este tipo de rentas dentro de un sistema fuerte y que no esté cuestionado permanentemente desde todas las comunidades autónomas y desde muchos ámbitos de la política de nuestro país. O sea, un sistema de renta garantizada que esté recogido en la legislación y dentro de un sistema de renta fuerte, como es seguridad social, al menos para el corto y el medio plazo, para poder parar ese deterioro de rentas. Y un segundo elemento, hay otros muchos más, pero un segundo elemento que nos preocupa bastante, que tiene que ver con el colectivo, que es un colectivo enorme en nuestro país, que es el colectivo juvenil, que se ha quedado fuera del mercado del trabajo porque no tenía una formación suficiente, que estaba vinculado básicamente al ámbito de la construcción, que es un colectivo enorme dentro de los jóvenes en nuestro país. Lo que creemos es que nuestro Gobierno debería implementar de una forma relativamente rápida un sistema. Se ha hablado mucho del tema de la formación profesional y de los sistemas formativos. Bueno, pues un sistema formativo becado, en el cual paliemos por un lado el tema de déficit educativo que tiene este enorme colectivo, que es un colectivo que no va a volver en el corto plazo al mercado de trabajo, y por otro lado paremos el tema de su deterioro en otros ámbitos de la exclusión a través de una renta, a través de un sistema becado para este enorme grupo, ¿no? Son medidas de carácter urgente para intentar paliar de momento la situación. Me siento un tanto incómoda con el necesario versus urgente. Digo, con la manera, con cómo estamos pensando la pregunta. Porque no creo que es versus, sino que son dos planos. Sí. Porque creo que parte de las consecuencias que hemos estado revisando acá han sido resultado
las políticas que se han ejecutado en este país las últimas 2 o 3 décadas. Con lo cual, pues las urgencias que estamos, las emergencias que estamos registrando ahora se han cocinado a fuego lento en España. Con lo cual, pues yo diría que hay algunos elementos estructurales que son urgentes y necesitamos una reforma fiscal justa, por ejemplo, que muy probablemente no es la que vamos a tener, pero como necesidad urgente, una fiscalidad justa que disminuya las brechas de la desigualdad. Si pienso en medidas en este plano de urgente, diría, a ver, esto, hablando de los problemas de democracia que tenemos, yo pediría la dación en pago de vivienda, que hicimos una ILP y como muestra gráfica de la débil democracia que tenemos, no fue como no fue. Efectivamente se elevó al Parlamento y acabó saliendo un producto irreconocible que no tenía nada que ver con la propuesta original. Creo que la situación de la vivienda, ya lo habíamos hablado, es en este momento un elemento fundamental para las familias vulnerables y la política y las medidas en vivienda tienen que ser fundamentales. Desde rehabilitación de vivienda, desde apoyos al alquiler, un alquiler social, una respuesta a las familias que han perdido su vivienda y políticas de prevención para que las familias que en este momento están teniendo dificultades para sostener sus viviendas puedan recibir apoyo y no perderlas. Voy a insistir en el sistema de formación. En España hace 11 o 12 años se está reformando el sistema de cualificaciones sin que todavía se ponga en marcha. Hay una correlación clara entre niveles de formación bajo y precariedad en el empleo y niveles de pobreza altos. Además de los jóvenes, hay algunos otros colectivos especialmente con una dificultad y con un riesgo mayor. Las personas de sobre 45 años que están en paro y no están cualificadas no tienen un sistema de formación que los acoja. España no tiene un sistema de aprendizaje a lo largo de la vida que los pueda acoger y estas son personas que les quedan todavía 20 años de vida laboral por delante y que van a tener enormes dificultades para volver a insertarse, con lo cual formación enfocada a este colectivo. En el ámbito de la salud, retornar a las políticas de prevención que a lo largo de la crisis hemos ido perdiendo, y es que esto nos estaba ahorrando unos problemas que vamos a volver a ver, y yo diría que en eso es como medio urgente eliminar el decreto ley 16/2012. Creo que eso es urgente, es rápido, es cosa de simplemente destruirlo. Una cuestión, como estamos hablando del tema de la equidad, ¿no?, y la fractura social, que para mí es imprescindible y es cambiar la legislación laboral. La reforma laboral que se ha aplicado es un tsunami que ha acabado simple y llanamente con la negociación colectiva, ¿no? La negociación colectiva ya no existe en este país. Existe, en fin, un simulacro de negociación colectiva, porque ha alterado de manera rotunda e inexorable las relaciones de poder. Y el miedo a perder el empleo hace imposible, ¿no?, y la facilidad con la que se puede despedir a cualquiera hace imposible la negociación colectiva. Y esto para mí es clave dentro de cualquier política de equidad, es clave dar poder a los trabajadores y a las organizaciones sindicales, que lo han perdido por completo. Y hay que reequilibrar las relaciones de fuerzas dentro de las empresas. Bueno, yo creo que ya tenemos que terminar. Os pediría a cada uno una última idea bastante breve para cerrar este debate. Yo creo que ha sido muy interesante y, bueno, ideas no han faltado. Guillermo. Bueno, yo insistiré en una idea que ya es la tercera vez que la repito en esta tarde, y es que cuando trabajemos en este ámbito de pobreza y exclusión, que pongamos en el centro a las personas que están en pobreza y exclusión. Porque aunque es verdad que cualquier otro tipo de medidas a nivel público, en el mercado de trabajo, en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, etcétera, etcétera, puedan redundar de una manera directa en muchas personas que están en esa situación, o fijamos de una manera directa intervenciones dirigidas a ese ámbito, o se seguirán quedando colgadas muchas personas, y ya lo sabíamos, ese tema antes de que llegase esta crisis económica.
Yo diría reenfocar los problemas sociales desde la perspectiva de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas. Yo creo que esto nos da, además, nos pone en un piso de pensamiento distinto a cuánto cuestan las medidas, sino a la importancia que tiene respetar, cumplir con las obligaciones internacionales que España tiene en materia de derechos humanos, y además da la suficiente urgencia que tiene atender a estos problemas que están vulnerando los derechos de las personas. Sí, vamos, yo resumiendo algo que creo que ha planteado también Guillermo, es que la situación y la deriva actual tiene toda la pinta de ser irreversible y de que lo que hemos perdido no lo vamos a recuperar. Esto es la pinta. Y por lo tanto que hay que acumular fuerzas, y de lo que se trata es de que la gente que queremos estar en ese amplio espectro de la izquierda seamos conscientes de que hay que moverse y hay que hacer cosas, pero urgentemente, para parar este deterioro. Bueno, pues muchas gracias a los tres, gracias a los que han estado viéndolo, y solo deciros que el día 1, que es dentro de 2 semanas, vamos a hacer otro debate sobre impuestos. El día 4 parece que el Consejo de Ministros va a aprobar la reforma fiscal, y el día 1 vamos a tener un debate aquí en el que lo hemos convocado entre el colectivo que hacemos, Oxfam Intermón y la Fundación 1 de Mayo, y estarán aquí Javier Braña, que es catedrático de fiscal, Teresa Cabero, que ha hecho el último informe de Oxfam Intermón sobre impuestos, y Carlos Cruzado, que es el presidente de la Asociación de Técnicos de Hacienda. Entonces, el día 1 a las 7 os esperamos aquí. Muchas gracias.